Hola, buenos días. Vamos con la tercera parte de este tema 12 de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que trataremos hoy será, pues nos quedamos en el año 42, en la anterior exposición aproximadamente, pues veremos ahora cómo el eje empieza a perder la iniciativa de la guerra y poco a poco se van imponiendo los aliados. El nuevo bando aliado que, como recordaréis, estaba formado a estas alturas de la guerra, por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, frente al eje que, como recordaréis, lo formaban Japón, Alemania e Italia. Así que bueno, precisamente vamos a hablar de esto. La imagen que tenéis es una de las imágenes más famosas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay una película que habla precisamente sobre esto, de Clint Eastwood, no sé si os sonará, Banderas de nuestros padres, que tiene como una versión análoga que se llama Cartas de Iwo Jima, en la que se ve pues cómo se cuenta la batalla de Iwo Jima en Banderas de nuestros padres desde el punto de vista norteamericano y en Cartas desde Iwo Jima desde el punto de vista japonés. Bueno, fue una victoria, podríamos decir, importante de los aliados de Estados Unidos en el frente del Pacífico, en la isla de Iwo Jima, que en realidad era un islote, pero que los japoneses estaban utilizando como base militar para enviar la aviación contra los portaaviones norteamericanos, etcétera. Y bueno, esta imagen, después de los durísimos combates por dominar esa isla, que tampoco en principio debería tener un gran valor estratégico, cómo se impone la bandera norteamericana tomando la base japonesa, pues se convirtió en toda una imagen de propaganda aliada, digamos, del éxito de la guerra en el Pacífico, ¿no? Parece ser que los soldados la plantaron no durante los combates, sino ya después, así que a pesar del esfuerzo que parecen estar haciendo entre el fuego enemigo, en realidad esta foto se hizo perfectamente meticulosa después para enviarla a la prensa, etcétera, ¿vale? Es una de las fotos más famosas de la Segunda Guerra Mundial, junto con otras que hemos visto ya, como la de Hitler en París, o la que veremos de la bandera roja de la Unión Soviética ondeando sobre el Reichstag, una vez que los rusos liberan Berlín, lo desnazifican. Así que bueno, como decíamos, hacia 1942 se ha creado ya esa alianza. Si recordáis, Japón ataca Pearl Harbor por sorpresa y eso hace que Estados Unidos le declare la guerra a Japón y Alemania, en cumplimiento de su alianza con Japón, declare la guerra también a Estados Unidos. Esto parece una gran estupidez por parte de Hitler, pero bueno, seguramente si no lo hubiera hecho Hitler, lo habría acabado haciendo Estados Unidos, porque como recordáis, con aquella carta del Atlántico estaban reforzando también un poco sus buenas relaciones con el Reino Unido, así que era previsible que si entraba en guerra con Japón, aliado del eje, Estados Unidos también entrara en guerra con Alemania. Y además, si recordáis, los alemanes habían atacado la Unión Soviética ese mismo año, en 1941. Habían empezado a invadirlo con la Operación Barbarroja, se les habían frustrado los planes, si recordáis, pero eso había hecho que la Unión Soviética se sumara al bando aliado, que ahora por tanto está formado por estos tres. El otro gran contendiente es la Italia de Mussolini, que si recordáis pues estaba centrada en el expansionismo por el Mediterráneo, ¿vale? Así que bueno, teniendo ya todos los actores sobre el tablero, vamos a centrarnos primero en el frente ruso. Recordad que tenemos ahora mismo abiertos muchos frentes, el frente ruso por un lado, el frente del norte de África por otro, la guerra en el Pacífico, la guerra en el Atlántico, ¿vale? La resistencia en los países ocupados por el Tercer Reich dentro de Europa. Pero bueno, vamos a centrarnos en el frente ruso, donde se van a vivir quizá los combates más violentos y más salvajes de toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si recordáis, los ejércitos de la Wehrmacht, del ejército alemán, habían lanzado una ofensiva dividida en tres frentes, uno hacia Leningrado, es decir, San Petersburgo, en el norte, en lo que, como os conté, participó la División Azul, otra hacia Moscú, que había fracasado, se había quedado a 30 kilómetros de Moscú, pero no había conseguido su objetivo, y otra hacia el sur, que había conseguido ocupar Ucrania, la zona de Kiev, etcétera. Por cierto, que decir que los ucranianos recibieron a los alemanes como liberadores, tal era el odio que tenían hacia la Unión Soviética. Sin embargo, los alemanes, en vez de saber aprovechar ese apoyo, lo que hicieron fue masacrar a buena parte de la población de Ucrania por el hecho de ser eslavos y muchos de ellos judíos. Es decir, en vez de ganarse apoyos en las zonas que iban dominando, se iban ganando enemigos, con lo cual una estrategia bastante estúpida
pero bueno, coherente con los parámetros del nacionalsocialismo, ¿no? Bueno, Hitler decide en estos momentos que la prioridad es hacerse con el control de las reservas petrolíferas que hay en el Cáucaso, en la zona de Georgia, del Mar Negro, etcétera, con lo cual hay que seguir avanzando desde Ucrania hacia esa región del Cáucaso, ¿no? De Oriente Medio. Y eso les llevará a la ciudad de Stalingrado. Al pasar por el Volga, llegarán a la ciudad de Stalingrado, que Hitler se va a obsesionar con conquistarla, porque lo consideraba todo un símbolo, ¿no? La ciudad de Stalin, a día de hoy se llama Volgogrado esta ciudad, pero bueno, Stalingrado quiere decir eso, la ciudad de Stalin. Del mismo modo, Stalin también va a poner un gran empeño, obviamente, en defender esa ciudad, que era un importante núcleo industrial del sur de Rusia. Y en Stalingrado se va a vivir una de las batallas más crueles de toda la Segunda Guerra Mundial y de toda la historia humana, junto con la batalla de Kursk, que se vivirá poco después. El número de muertos en ambas batallas superará los 2 millones. La de Stalingrado, los alemanes lucharán casa por casa, calle por calle, intentando dominar la ciudad, y si en un primer momento lo lograrán, el refuerzo del ejército soviético, que llegará con millones de hombres a los diferentes frentes de Rusia, al mando del general Zhukov, hará que el general Paulus del Tercer Reich sea derrotado y tenga que firmar la rendición, a pesar de que Hitler le había dado órdenes de resistir hasta el final. Después de meses y meses de encarnizada batalla, muriendo miles y millones incluso de personas, al final se rinde la Wehrmacht y sale de ahí como puede, va huyendo, hasta que Hitler decide lanzar una nueva ofensiva, que será quizá la última gran ofensiva en el frente ruso que protagonizan los alemanes. A partir de ahí tendrán que hacer una guerra de defensa, que es la de Kursk, donde fue la mayor batalla de acorazados de la historia, es decir, de carros de combate. Los Panzer alemanes se enfrentaron a los carros soviéticos y al final estos vencieron. Venció la Unión Soviética después de unos combates durísimos, y la victoria del Ejército Rojo en ambas batallas hace que la Wehrmacht vaya retrocediendo y vaya abandonando la Unión Soviética, y que ahora los que lleven la iniciativa sean el Ejército Rojo. Ahí tenéis en la imagen a la Wehrmacht en retirada en el invierno ruso, ¿no? Hacia enero de 1943, por tanto, después de casi 2 años de invasión soviética, los alemanes empiezan a abandonar. Y ahora son los rusos, el Ejército Rojo es el que va marcando la iniciativa y arrollando contra los alemanes en las posiciones que tenían en Europa Oriental, ¿no? Pues en Ucrania, en Bielorrusia, en Hungría, en Polonia, etcétera. Poco a poco irán avanzando lentamente, ¿vale? Hasta que ya en el año 45 lleguen a entrar incluso en Alemania. Por su parte, en el Pacífico, los japoneses, que en un primer momento habían llevado la iniciativa y que se habían asegurado, como vimos en la parte anterior, el dominio, habían creado un gran cinturón defensivo en torno al archipiélago japonés, dominando las antiguas colonias de Francia, de Reino Unido, de Holanda. Pues ya os dije, ¿no? Malasia, Indonesia, en fin, Tailandia, Indochina y las Filipinas, que eran de Estados Unidos en aquel momento. Después de haber dominado toda esa zona, intentan aún conseguir una mayor área de seguridad, pero fracasan por primera vez en la batalla del Mar del Coral, que digamos que acaba en tablas entre ambos ejércitos, norteamericano con el apoyo del australiano y de Japón. No logran expandirse hacia Australia los japoneses, pero bueno, esa batalla no fue tan catastrófica como la gran derrota en Midway. Midway eran unas islas, una base norteamericana en medio del Pacífico, que estaban en el camino hacia Hawái. Los japoneses querían controlarla, pero los americanos interceptan rápidamente cuáles son los planes del imperio japonés y pueden defenderlo. Hunden varios portaaviones japoneses. Recordad que el portaaviones era un arma fundamental en la guerra en el Pacífico. Perder un portaaviones era mucho más desastroso que deciros, que perder no sé cuántas fragatas o aviones, digamos, ¿no? Era el arma clave, y además eran muy costosos de elaborar, con lo cual la destrucción de varios portaaviones debilitó mucho a la marina imperial japonesa.
Así que Midway empieza a ser el punto de inflexión. Y más importante aún será la batalla de Guadalcanal, que no la tenéis en esta diapositiva, pero cuando los americanos ya claramente van a llevar la iniciativa en mar, en tierra, en aire. A partir de ahí el imperio japonés irá relegándose cada vez más a una resistencia férrea, convencida, basado en esos ideales del Bushido, de plantear resistencia hasta el final. Era el código militar japonés, heredado de los samuráis, de presentar una resistencia feroz y antes suicidarse con el honor que vivir siendo deshonrado, siendo humillado con la derrota. Pues esto hará que los japoneses, a pesar de que vayan a ir perdiendo la guerra desde finales de 1942, resistan de una forma tan concienzuda que a los norteamericanos les va a costar muchísimo imponerse en la guerra del Pacífico. Además, a esto se va a sumar para el imperio japonés, que por cierto ahí tenéis en la imagen a su emperador, a Hirohito. Se va a sumar la resistencia de China, que recordad que en estos momentos había sido ocupada por Japón, nacionalistas y comunistas, es decir, los comunistas al mando de Mao y los nacionalistas de Chiang Kai-shek, que hasta ese momento habían estado enfrentados entre ellos, llegan a abandonar sus diferencias para hacer un frente conjunto contra este enemigo exterior, contra la invasión japonesa, ¿vale? Y mientras los aliados, como ya digo, van avanzando poquito a poco, isla por isla, pero de forma constante. Eso sí, con una cantidad de muertos enorme, ¿no? Al ejército norteamericano, a pesar de ir ganando y tener un potencial militar arrollador mucho más grande que el japonés en estos momentos, le va a costar mucho ir dominando las posiciones que habían ido ocupando los japoneses. Además, bueno, lo que os decía, la resistencia japonesa basada, cuando veáis, por cierto, una aclaración, cuando veáis el adjetivo nipón, es sinónimo de japonés, ¿vale? Así que esa resistencia nipona sería resistencia japonesa. Esa resistencia basada en el código militar del Bushido, que como os he dicho, tenía que ver con esa idea militarista del honor, del valor, demostrado en la batalla y en el día a día, y de que era preferible, pues eso, suicidarse para recuperar el honor, para que vivir habiendo sido humillado, ¿no?, y derrotado por el enemigo. Pues esto llevó a que los japoneses incluso emplearan tácticas suicidas, como, bueno, después de haber perdido una batalla clarísimamente, en vez de entregarse, seguir luchando hasta el final para causar el mayor número de bajas posible, a pesar de que la batalla ya estuviera totalmente perdida. O, por ejemplo, si veis esa película que os he comentado antes, la de Cartas desde Iwo Jima, se ve cómo usaban incluso granadas, se las ponían ellos y se lanzaban contra los norteamericanos y explotaban cuando veían que iban a perder. E incluso llegaron a utilizar una táctica que fue muy, muy destructiva para el ejército norteamericano y también para ellos mismos, obviamente, que es la de los pilotos kamikaze, los pilotos suicidas, que se estrellaban contra los barcos enemigos, entre ellos los portaaviones. Ahí veis en la imagen esto no es un portaaviones, creo que es una fragata, no sé ahora mismo qué tipo de embarcaciones, pero se ve cómo se han estrellado los pilotos kamikaze contra él y lo han hundido. Es decir, era muy efectivo porque podías dirigir perfectamente el avión hacia ahí y causar un daño terrible. Obviamente tú morías también. Decir que los kamikaze llevaban, para que veáis cómo estas ideas militaristas, ultranacionalistas de Japón del momento, al mando de Hirohito y del almirante Tojo, habían hecho que los pilotos kamikazes incluso llevaran su espada de samurái heredada de sus ancestros dentro del avión, ¿no?, del caza que pilotaban. Así que, bueno, como veis, esos ideales del Bushido los he puesto ahí porque siguen estando en este Japón más moderno, pero que aún así tiene esas ideas del pasado, digamos, ¿no? Así que, bueno, los norteamericanos van a hacer una campaña intensa de bombardeos aéreos sobre bases militares y posteriormente incluso sobre ciudades japonesas. Ya antes de 1944 llegaron a lanzar un ataque contra Tokio en un momento en el que los japoneses no se lo esperaban. Y bueno, los ataques contra ciudades como Tokio, Okinawa, etcétera, ciudades grandes de Japón, van a ser constantes y pero en vez de minar la moral japonesa, lo que van a hacer es fortalecerles aún más en esa idea de resistir hasta el final, hasta el último hombre, etcétera, ¿no? En fin,
Son como os decía, una serie de batallas durísimas con un gran número de bajas para objetivos que en principio no tenían gran relevancia. Como lo que os decía, las batallas como islotes como Guam, Wake y Iwo Jima son islas casi perdidas del Pacífico, pero que eran peldaños que escalar hasta llegar al archipiélago japonés para ir asegurando las bases norteamericanas. Y para conquistar esas pequeñas islas se perdieron muchísimos hombres por ambos bandos. Ahí tenéis un poco un mapa de las ofensivas. Si veis en azul, rodeado en azul está el territorio que dominaba los japoneses cuando entran los Estados Unidos en guerra, y se ve, pues bueno, también podéis ver los ataques aéreos aliados. De ahí donde pone Nueva Guinea, veis donde está el mar de Coral, ahí se libró esa primera batalla. Luego si vais hacia las islas Hawái, al este del mapa, estaría la batalla de Midway, que os he comentado antes, y un poquito más al norte del mar de Coral, la de Guadalcanal, cerca de Papúa Nueva Guinea también, lo tenéis ahí, en las Islas Marshall. Y finalmente, pues bueno, cómo fueron subiendo, pues eso, ganando islote por islote en batallas como Wake, Guam, Iwo Jima, ya muy cerca de Japón, como veis, Okinawa, etcétera, ¿vale? Batallas durísimas y muy costosas. Respecto al frente ruso, pues bueno, ahí tenéis un poco la imagen de cómo fue avanzando el ejército rojo después de la batalla de Stalingrado. No sé si veis Stalingrado, está a la derecha del mapa, pone el río Volga, si lo veis, pone Stalingrad ahí, ¿vale? Después de esa batalla y la de Kursk, que lo tenéis ahí como rodeado, no sé si lo veis, está como en el centro de Rusia, buscadlo. A partir de donde empiezan las flechas. Después de esas batallas de Stalingrado y de Kursk, el ejército rojo empieza a arrollar y a ir invadiendo esos territorios en las fechas que vais viendo ahí en la leyenda, ¿vale? Atacando, pues eso, en las zonas que habían ocupado los alemanes en la Unión Soviética, y también a los estados que habían sido aliados de Alemania, ¿no? Como Rumanía, Bulgaria, o zonas dominadas como Polonia, etcétera. ¿Vale? Poco a poco irán imponiéndose, de tal forma que, como veis ahí, el 31 de diciembre del 44, es decir, justo antes de empezar el año 45, ya estaban en las fronteras de Alemania, ¿vale? Respecto a la campaña africana, volviendo atrás en el tiempo, si recordáis, los británicos habían empezado, bueno, mejor dicho, los italianos habían empezado una guerra en la zona del norte de África para dominar Egipto y Sudán y unir así la zona de Abisinia, que dominaban, con Libia, y crear una gran zona de dominio italiano en África. Sin embargo, los británicos van a oponer resistencia y de hecho van a apoyar también, en la medida de sus posibilidades, no van a poder hacer mucho, pero van a apoyar a griegos y a yugoslavos en su resistencia contra Italia, y esto hizo que, si recordáis, Hitler interviniera directamente para apoyar a Mussolini, que le veía como el aliado más débil en estos momentos. Bueno, el más fuerte en Europa, pero más débil que Japón, así que va a tener la Wehrmacht que intervenir y crearse esas Afrika Korps al mando de Rommel, que hostigaron a las fuerzas británicas hasta que en 1942 los británicos logran imponerse, con el general Montgomery, logran imponerse en la batalla del Alamein, en la frontera entre Egipto y Libia. Al mismo tiempo, tiene lugar la llamada Operación Antorcha, que consiste en el desembarco norteamericano en la zona de Argelia y de Marruecos, para ir haciendo una pinza contra las zonas dominadas por los alemanes. El ejército alemán en esos momentos estaba en Libia y Túnez, y así los americanos atacarían desde Marruecos y Argelia, es decir, desde el oeste, y desde el este atacarían los británicos que venían desde Egipto. Al hacer esa pinza, bueno, Rommel le pide incluso a Hitler que retire las tropas del Afrika Korps, que va a ser una derrota segura, y Hitler, igual que hizo en otros momentos como en Stalingrado, etcétera, se empeña en resistir hasta el final, utiliza esa estrategia estúpida de no rendirse, que tantas pérdidas le costará en estos momentos, y finalmente los ejércitos de la Wehrmacht son derrotados y que son capturados muchísimos prisioneros, que acaban rindiéndose, obviamente, con lo cual los alemanes se debilitan mucho en el norte de África. El norte de África, por tanto, es liberado ya, con el apoyo, por cierto, de las tropas coloniales francesas en Marruecos, Argelia y Túnez, que en su mayoría se sumaron a los aliados en vez de obedecer las órdenes del régimen de Vichy.
Hubo algunas guarniciones que sí que se mantuvieron fieles a los nazis, pero la mayoría de los franceses aprovecharon para rebelarse y apoyar a los aliados. Así que el eje es derrotado en 1943, Libia y Túnez son liberados y todo el norte de África es ahora controlado por los aliados, por esa fuerza británica y norteamericana. Así que el siguiente paso, después de haber liberado el norte de África, es atacar al aliado más débil, a Mussolini, que en estos momentos ya había sufrido grandísimas derrotas y que había perdido las colonias que tenía. Así que bueno, en esta situación se decide desembarcar tropas en Sicilia y además van a engañar a los alemanes haciéndoles creer, envían un soldado muerto a España con los planes del ataque y eran planes falsos en los cuales se decía que los aliados planeaban atacar a través de Cerdeña, con lo cual los alemanes van a reforzar sus posiciones en Cerdeña y entonces van a atacar británicos y estadounidenses a través de Sicilia, como veis ahí en el mapa. El desembarco de Sicilia va a ser muy fácil porque la verdad es que la isla estaba poco protegida y esto va a ser una derrota tal para Mussolini, el que las tropas aliadas ya estén en la propia Italia, que la población italiana se va a rebelar y va a derrocar a Mussolini. Mussolini va a perder el poder, hay una rebelión contra él, es depuesto. Y en estos momentos el nuevo gobierno italiano intenta incluso firmar un acuerdo de rendición ventajosa con los aliados. Pero Hitler interviene y mantiene a sus tropas en Italia, intenta controlar ese gobierno y se lleva a Mussolini más al norte para después, en fin, le devuelve el poder en la zona norte de Italia. Los aliados van avanzando desde el sur hasta tomar más adelante Roma y para ello va a ser decisiva también la resistencia partisana, es decir, los propios italianos que se habían ido organizando contra la dominación nazi y fascista. En su mayoría los partisanos eran comunistas, aunque bueno, había de varias ideologías. Y os sonarán quizás si veis La Casa de Papel, que sé que muchos lo veis, por la canción esta del Bella Ciao, que es un himno de resistencia partisana de estos momentos, ¿vale? Frente al fascismo. Bueno, una vez liberada la mayor parte de Italia, recuerdo que Mussolini sigue gobernando, aunque con cada vez menos apoyos, en la zona norte de Italia, en la zona de Milán, Venecia, etcétera, con el apoyo del ejército alemán. Eso es lo que se conoció ese régimen como la República de Saló, dado que ya no había monarquía, el monarca había apoyado al nuevo gobierno. Bueno, una vez dominada la situación en Italia, los aliados, que además han ido venciendo la batalla del Atlántico, han ido derrotando a los submarinos alemanes y a la flota alemana. Una vez la tienen minimizada la flota alemana en el Atlántico, planean el desembarco de tropas en algún punto de Europa para empezar el ataque contra el Reich desde Europa Occidental, mientras los rusos lo hacen desde Europa Oriental. Esto era una de las operaciones más importantes de toda la guerra y por tanto se intentó llevar en el mayor secretismo. Los alemanes intentaron interceptar las informaciones que podían llegar del bando aliado para saber dónde se produciría el desembarco y ese desembarco al final se produjo en Normandía. Por cierto que los alemanes reforzaron toda la costa de Francia y de Bélgica, etcétera, porque preveían que por ahí iba a ser el ataque, con búnkeres, defensas durísimas. Pues bueno, ese ejército formado por norteamericanos y británicos al mando del general Eisenhower, que más adelante sería presidente de Estados Unidos, logra desembarcar en Francia, en las costas de Normandía. Famoso, por ejemplo, es el desembarco en la playa de Omaha, que es como le llamaron en clave a una de las zonas principales donde atacaron los norteamericanos. Los alemanes resisten con tenacidad en sus búnkeres. Os recomiendo mucho que veáis la película Salvar al soldado Ryan, aunque sea la primera parte, porque se ve el desembarco de Normandía perfectamente recreado y con una virulencia que da, en fin, que impone respeto, ¿no? De lo bien hecho que está esa escena. Bueno, pues después de esa feroz batalla los aliados logran vencer. Ahí tenéis imágenes, por cierto, de Robert Capa, que fue fotógrafo norteamericano en la Guerra Civil Española y también en la Segunda Guerra Mundial, y que llevó a cabo las únicas imágenes que se tienen del desembarco aliado, ¿no? En medio del combate. Después de que venzan los aliados, por tanto, empieza la liberación de París, que va a ser bastante rápida, en unas pocas semanas. Decir que, por cierto, la guarnición alemana que controlaba, quería decir la liberación de Francia.
Decir que la guarnición alemana que controlaba París incluso recibió órdenes de Hitler de destruir los principales monumentos de la capital francesa, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, Notre Dame, etcétera, como una forma de venganza contra los aliados. Por suerte no se llevaron a cabo estos planes, pero la idea era arrasar París antes de que se fueran los alemanes, ¿vale? Como anécdota. El caso es que, bueno, los aliados empiezan a recuperar toda Francia, a ellos se une la resistencia, los nazis son expulsados de Francia y ahora Francia, el nuevo ejército, en la medida de sus posibilidades, se une también al bando aliado. Bueno, decir que Francia no estaba como para grandes hazañas militares en estos momentos, pero sí que va a aportar, sí que va de nuevo a sumarse a esos tres aliados, va a ser el cuarto aliado a partir de ahora, en la medida de sus posibilidades en el avance de las tropas hacia Alemania, ¿no? Mientras que el Ejército Rojo, como decía, avanzaba por Europa Oriental, por esos países que ya hemos comentado antes, ¿no? Rumanía, Hungría, Polonia, etc. Así que bueno, ahora mismo en el este están los rusos amenazando Prusia Oriental y Berlín, etcétera, la zona más oriental de Alemania, y los aliados están, después de haber liberado Francia y poco después Bélgica, están a las puertas también de Alemania, así que se preparan ya para el gran ataque final contra. Así que bueno, ese ataque al Reich, decir que el Reich ya había sufrido muchos ataques desde el año 42, 43, pone ahí en el 43, pero incluso desde antes, los británicos, en venganza por los ataques sobre Londres y otras ciudades, habían ido bombardeando industria alemana en la zona del Ruhr para debilitar al ejército, pero sobre todo ciudades importantes. Por ejemplo, ahí tenéis el bombardeo de Colonia, cómo quedó Colonia después de ser arrasada por la aviación británica. Curiosamente la catedral resistió, es casi un milagro que la catedral no se viniera abajo porque prácticamente toda la ciudad quedó en ruinas. Más adelante también famosos son los bombardeos sobre Essen o sobre Hamburgo, que quedó totalmente arrasada, y quizá el más tristemente célebre de todos estos bombardeos aliados fue hacia el final de la guerra sobre la ciudad de Dresde, que además tampoco tenía mucho valor estratégico. La idea era debilitar al Reich y desmoralizar a la población alemana, pero no olvidéis que, aunque en el poder estuviera Hitler, no dejaban de ser civiles alemanes, igual que habían sido civiles los que sufrieron los bombardeos en Londres, etc. Quizás los bombardeos sobre Alemania fueron los más duros, junto con los de Japón, obviamente, que se llevaron, que después de lo de la bomba atómica, quizá fueron los bombardeos más duros sobre población civil, aunque no fueron los únicos, como hemos ido viendo, ¿no? Durante la guerra hubo bombardeos en Inglaterra, en Alemania, en ciudades de Francia, de Polonia, en Rusia, ¿no? Stalingrado, etcétera. Así que tristemente se hicieron muy célebres estos ataques masivos sobre población civil, que es quizá lo que más diferencia esta Segunda Guerra Mundial de otras anteriores, que por primera vez la población civil va a sufrir tanto o más como los ejércitos. Bueno, recuerdo que los aliados a finales de 1944, principios del 45, están ya casi en la frontera con Alemania y avanzan a través del bosque de las Ardenas, que si recordáis estaba entre Luxemburgo, Bélgica, en durísimas batallas. Una de las últimas batallas duras de esta Segunda Guerra Mundial fue esta batalla de las Ardenas. Los alemanes pierden ya la mayor parte de su ejército, ya no pueden resistir más, los aliados entran en la zona occidental de Alemania y los rusos lo hacen por el este en los siguientes meses. Hitler se niega a rendirse y obliga al ejército a resistir hasta el final. Hitler se refugia ahora mismo en un búnker de Berlín y esto hace que se produzcan auténticas masacres sin ningún sentido, porque lo que tocaba ahora era ya rendirse, la guerra estaba totalmente perdida, pero Hitler ordena resistir hasta el final. ¿Quién sabe por qué? Bueno, al mismo tiempo, después de la batalla de Monte Cassino, los aliados habían ido tomando toda Italia, habían liberado Roma y la mayor parte de Italia. Como os dije, Mussolini quedaba relegado solamente a la zona norte de Italia. La primera imagen que veis ahí es la abadía de Monte Cassino, como quedó después del bombardeo aliado. Era una abadía histórica de la Edad Media. Y bueno, Mussolini resiste en el norte de Italia, apoyado por la Wehrmacht, hasta que un grupo de partisanos logra, bueno, después de que los aliados vayan avanzando, logran capturarle a él y a su mujer, lo fusilan, lo matan y luego su cadáver es linchado, apaleado en Milán, y como veis Mussolini y su familia y colaboradores son colgados de una gasolinera de Milán
para ser burlados. Bueno, en tal estado quedó el cadáver de Mussolini que era irreconocible su cara. Si buscáis fotos, no lo recomiendo porque es muy grotesco, pero si buscáis fotos del cadáver linchado de Mussolini, es que ni se le reconoce, ¿no? De tal y como quedó, de desfigurado, después de que del odio acumulado de la población italiana contra él, ¿no? Sabiendo lo que le había pasado a Mussolini, Hitler, pues como ya digo, que estaba refugiado en el búnker en esos momentos. Hay una película que se llama El hundimiento que retrata los últimos días de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Hitler da orden de resistir, pero cuando ya es obvio que va a caer, cuando ya los rusos entran en Berlín, Hitler junto con su amante Eva Braun se suicidan dentro de ese búnker. Después de conocer lo que le había pasado a Mussolini para evitar que él hiciera lo mismo, y el Ejército Rojo entra en Berlín. El almirante Dönitz, que asume ahora el mando del Tercer Reich, se rinde a los pocos días, ve que es innecesario seguir resistiendo. El almirante Dönitz, por cierto, había sido el que había comandado la guerra en el Atlántico, la flota de submarinos alemanes. Pues bueno, se acaba rindiendo y, por tanto, el eje cae, ¿no? Italia ha caído, cae Alemania, acaba la guerra en Europa, el Tercer Reich es derrotado y Alemania empieza a ser desnazificada. Ahí tenéis las celebraciones del Ejército Rojo que ha tomado Berlín y la famosísima foto de la bandera roja ondeando sobre el Reichstag, ¿no? Los rusos han tomado Berlín, han acabado la guerra. Sin embargo, ha acabado la guerra en Europa, pero la guerra va a continuar en el Pacífico, donde Japón sigue resistiendo a pesar de la evidente derrota que se avecina. Bueno, ahí tenéis un poco cómo fue el avance de los aliados liberando el norte de África y luego Europa de las fuerzas del eje, ¿no? Como veis, los rusos desde el este y los aliados occidentales, es decir, Reino Unido y Estados Unidos, desde el norte de África y luego desde Normandía, ¿no? En estos momentos, conforme avanzaban las tropas aliadas, se descubrió una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad, que fue el Holocausto judío. Recordando un poco, la política antisemita de Hitler había hecho que los judíos fueran sufriendo una persecución cada vez mayor. Ahí lo tenéis en las diapositivas y ya lo hemos comentado anteriormente, que empezó a manifestarse de forma legal en las leyes de Nuremberg, que promovían la separación de judíos y de alemanes, pues impidiendo matrimonios mixtos, obligando a los judíos quitándoles ciertos derechos a los judíos, como la nacionalidad alemana, etcétera. Posteriormente se les obligará a identificarse con la estrella de David para que los alemanes arios, entre comillas, los pudieran distinguir. Muchos comercios se van a marcar, etcétera. Todo esto ya lo vimos en el tema anterior. Y en 1938, en la noche de los cristales rotos, tiene lugar la primera matanza indiscriminada contra judíos en toda Alemania y se les obliga a vivir en guetos separados del resto de la población. Al empezar la guerra, en 1939, y sobre todo con la invasión de Polonia y de algunas zonas del este de Europa, de la Unión Soviética, etcétera, donde había muchísima población judía, va a haber arrestos arbitrarios, apresamientos y matanzas en caliente, digamos, ¿no? Se pillaban grupos de judíos y se les eliminaba. Las SS, la Gestapo, eliminaba estos grupos de judíos. Recordad que la Gestapo estaba en estos momentos al mando de un tal Heydrich, que fue prácticamente el arquitecto del Holocausto. Llevó a cabo unas tácticas súper eficientes de control de la población judía para ir eliminándola de forma masiva. Y precisamente es ahora cuando va a empezar lo que conocemos como el Holocausto judío, es decir, la matanza, el exterminio de millones de judíos, posiblemente unos 7 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenéis, por cierto, una imagen de los judíos totalmente desnutridos cuando fueron liberados. Creo que esto es Auschwitz, o podría ser otro campo de exterminio, ahora no recuerdo, pero creo que es en Auschwitz, pues cómo estaban confinados los judíos cuando fueron liberadas por las tropas del Ejército Rojo. En la conferencia de Wannsee se pacta el ejército, los altos mandos del ejército alemán y del Tercer Reich, de las SS, acuerdan el exterminio masivo y sistemático de todo el pueblo judío, pues eso, a través del control de la Gestapo y de las SS. Es lo que se conoció como la Operación Reinhardt también, y la solución final. La solución final pues era eso, el exterminio masivo, lo que nosotros llamamos el
el Holocausto. La Operación Reinhardt, dirigida por este Heydrich, que como os he dicho era el que comandaba la Gestapo, llevó pues eso a que millones de campos de exterminio se llenaran de judíos de todas las zonas ocupadas por el Reich, de Francia, de Alemania, de Polonia, etcétera, de la Unión Soviética. Algunos de estos campos de exterminio son tristemente célebres y han quedado en el recuerdo, pues sobre todo el de Auschwitz, no, el de Chelmo, el de Treblinka, quizás suenen algunos. El de Auschwitz imagino que sí, que Auschwitz-Birkenau seguramente sí que sonará, porque fue donde se llevaron las mayores masacres. Estos campos de exterminio diferían de los campos de concentración en que no eran solamente para apresar a presos y obligar, valga la redundancia, y obligarles a hacer tareas forzadas, sino que también sino que la idea era que se les exterminara de forma masiva. Es decir, según llegaban los trenes cargados de judíos, no solo judíos, también había presos políticos, había gitanos, etcétera, pero sobre todo judíos, se les enviaba a las cámaras de gas, donde morían, muchos eran torturados previamente, se les ejecutaba sin obviamente juicios previos ni nada. Así que bueno, muchos murieron en las cámaras de gas. En un primer momento se les mataba mediante el monóxido de carbono de los camiones, se metía en las cámaras, pero luego se inventó el Ciclón B, que era un gas que es el que se utilizó para exterminar a los judíos, mediante fusilamientos, mediante torturas, y además hubo experimentos con seres humanos, como si fueran cobayas, de extrema crueldad. Por desgracia es muy célebre el doctor Mengele, conocido como el ángel de la muerte, que experimentó con seres humanos intentando llevar a cabo experimentos de dónde estaban los límites del dolor, cuánto podía soportar una persona antes de morir, o biopsias, es decir, autopsias en vida, abriéndoles para ver cuánto aguantaban, experimentos con gemelos, experimentos para intentar mantener la pureza racial, y todo esto para degradar aún más a los judíos, ¿no? En fin, una crueldad extrema. Además, pues ya digo, lo sufrieron muchos otros colectivos como gitanos, eslavos, colectivos políticos como presos de guerra, opositores, miembros del Ejército Rojo, algunos republicanos de España que combatieron en las filas aliadas y que fueron capturados también acabaron en estos campos de exterminio, por cierto, algunos republicanos que habían huido del régimen de Franco y que ayudaron a los aliados, y colectivos sociales como los homosexuales también, ¿vale? Así que bueno, el Holocausto fue una de las mayores vergüenzas de la historia de la humanidad, y se descubrió en estos momentos cuando los aliados avanzan sobre Alemania y las zonas ocupadas por el Reich. Hasta ese momento no se sabía lo que estaban haciendo los nazis. Se sabía obviamente el odio que tenía Hitler hacia los judíos y hacia determinados colectivos, pero no imaginaban que pudiera llegar a tanto. No se imaginaban que los hubieran tratado con esa inhumanidad, ¿no? Durante la guerra se cometieron crímenes contra la humanidad por parte de todos los bandos. Ya hemos hablado de los bombardeos sobre población civil, de las masacres japonesas contra los chinos, ahora hablaremos de la bomba atómica contra Japón que lanzaron los norteamericanos, los bombardeos sobre Londres, sobre ciudades alemanas, como os he dicho. En fin, una infinidad de barbaries, pero quizá ninguna llegue al nivel de lo que fue el Holocausto, ¿no? Por lo premeditado, calculado y radical que fue esta solución final, como le llamaron los nazis. No voy a daros muchos más detalles sobre el tema porque, bueno, en fin, podríamos estar hablando aquí, podríamos dedicar toda una presentación en diapositivas sobre el Holocausto y tratarlo más pormenorizadamente. Si queréis buscar información sobre ello, buscadlo, pero tampoco os quiero amargar la vida, porque si entramos en detalles es que son tan escabrosos y tan terribles que es que yo creo que más de uno os dejaría muy afectados si entráramos en todos los detalles de sus experimentos humanos, de las matanzas. Sí que os puedo recomendar películas que tratan muy bien el tema del Holocausto. Hay quizá la trilogía por excelencia tratada en el cine del Holocausto, sería La vida es bella, que es una versión mucho más dulce, ¿vale? Pero que como película merece muchísimo la pena. Y más duras de ver, La lista de Schindler, que los de bachillerato ya lo visteis conmigo, los que no fuisteis a Irlanda, y El pianista. Si veis esas tres películas creo que os hacéis una idea bastante fiel, podríamos decir, de lo que fue el Holocausto. No deja de ser cine, e incluso la realidad fue más dura de lo que se pueda plasmar en esas películas, pero os podéis hacer una idea de lo que fue el Holocausto.
Ahí tenéis el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, la entrada, que además en la entrada ponía el trabajo será libres para hacerles creer a los judíos que trabajando duramente podrían salir de ahí. Era mentira, los enviaban para hacer trabajos forzados, para, en fin, para el ejército alemán, producir piezas de artillería, balas, municiones, etcétera. Y cuando ya no podían dar más de sí, después de estos ritmos agotadores, día y noche trabajando en unas condiciones terribles, sin ningún tipo de higiene, ni de seguridad, ni nada, cuando ya no podían dar más de sí, se los llevaban a las cámaras para exterminarlos. Ahí tenéis a niños que iban a ser utilizados como seguramente como para experimentar con ellos por el doctor Mengele cuando el Ejército Rojo los liberó en Auschwitz. Bueno, ahí os dejo un texto de Primo Levi, uno de los supervivientes del Holocausto, que escribió esa obra, Si esto es un hombre, ¿no?, en la que contaba sus experiencias y cómo resistió. Y leedlo, es bastante interesante cómo se ve, pues eso, es muy poético este texto, pero cómo se degradó tanto a los seres humanos durante este periodo de la historia, ¿no? Y cómo pide que esto se recuerde, que no se olvide que ha pasado para que no vuelva a suceder nunca. Respecto a la guerra en el Pacífico, como hemos visto, después de ser derrotada Alemania, la guerra continuó. Japón no se rinde y, de hecho, el gobierno nipón ordena una resistencia suicida sin ninguna posibilidad de rendición y llega a proclamar la gloriosa muerte de los 100 millones, es decir, que toda la población de Japón resista hasta el final y que le haga imposible la victoria a Estados Unidos. Es decir, una estrategia totalmente loca. Ojo, esto a veces se utiliza para justificar el lanzamiento de la bomba atómica sobre las dos ciudades de Hiroshima y Nagasaki por los norteamericanos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos lo justificó y lo sigue justificando como si no hubiéramos hecho esto, Japón nunca se hubiera rendido y hubieran seguido muriendo americanos inútilmente. En parte es verdad que los japoneses no tenían pensado rendirse, pero obviamente esto no justifica la gran barbaridad que fue el lanzamiento de la bomba atómica, no sobre población civil, ni siquiera sobre objetivos estratégicos, ¿no? Y además de 2 bombas atómicas. Bueno, el caso es que los Estados Unidos estaban desarrollando esta arma letal, la bomba atómica, en paralelo a otros países, como por ejemplo la Alemania nazi. Alemania fue derrotada antes de desarrollarla, por suerte, imaginaos si llega a caer en manos de Hitler este armamento. Y los Estados Unidos logran llevar con éxito el proyecto Manhattan, que es como se conoció en clave todas estas investigaciones para desarrollar las primeras armas nucleares de la historia. Y el nuevo presidente de Estados Unidos, Truman, que sucedió a Roosevelt, que había muerto ese mismo año, ordena lanzar la bomba sobre la ciudad de Hiroshima, una ciudad importante de Japón, el 6 de agosto de 1945. Esto provocó la muerte instantánea de aproximadamente unas 100.000 personas, mucho más que cualquier bombardeo sobre población civil, incluyendo, por ejemplo, el bombardeo de Hamburgo o el de Dresde, que fueron algunos de los más graves de toda la Segunda Guerra Mundial, que causaron unos 50.000 muertos. En Hiroshima, de un solo ataque, de una sola bomba, se cargan, pues eso, unas 100.000 personas aproximadamente, y sin contar luego todas las secuelas que tuvo esto, ¿no? De niños que nacieron deformes porque las madres que sobrevivieron recibieron la radiación nuclear, de cómo muchos enfermaron de cáncer posteriormente, es decir, muertes instantáneas, pero tuvo unas secuelas enormes. Todavía hay gente a día de hoy, supervivientes o nacidos en aquella época, que han heredado algunos problemas congénitos de la explosión nuclear, ¿no? O bueno, los pocos supervivientes que quedan todavía de aquel exterminio nuclear de Japón, como también siguen presentando malformidades, etcétera, derivadas de esto, ¿no? Fue algo terrible. Ahí tenéis la explosión capturada desde el aire por los pilotos que escoltaban al Enola Gay, que fue el avión que lanzó la bomba. Little Boy, como se llamó a la bomba atómica que se tiró sobre Hiroshima. Y además, el gobierno estadounidense, para asegurarse de que Japón no le quedaba ninguna duda de que debía rendirse, lanza 3 días después una más sobre Nagasaki, una ciudad no tan grande como Hiroshima, pero en fin, después de estas 2 bombas y viendo el ejército japonés que estaba derrotado, que además los rusos podían entrar en cualquier momento, invadir el archipiélago japonés desde Siberia también, etcétera, eso también influyó, pero sobre todo esto que estamos comentando, los japoneses deciden rendirse.
Hay quien dice, quien es muy mal pensado, y bueno, yo a veces también soy un poco mal pensado, que dice que los americanos en realidad ya no tenía tanto sentido que lanzaran la bomba atómica, que por mucha retórica que se trajera el gobierno japonés, en realidad estaba derrotado, y que los bombardeos normales sobre Tokio y otras ciudades ya habrían hecho que se acabara rindiendo. Hay quien dice que en realidad los Estados Unidos no lanzan este ataque tanto para forzar al gobierno japonés, que también, sino para mandar un mensaje al mundo. Somos los únicos que tenemos la bomba atómica, ojito quien se atreva con nosotros, en un momento en el que se estaba empezando a romper la buena sintonía entre los antiguos aliados y se estaba empezando a fraguar la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial, como no podía ser de otra forma, con este final trágico como fue el holocausto nuclear de Japón. Y Hirohito acepta la derrota, Japón se rinde el 15 de agosto, unos días después del lanzamiento de las bombas. Y el general MacArthur, que había comandado la guerra en el Pacífico, ocupa el archipiélago japonés y durante los siguientes años Japón será ocupada por esa fuerza norteamericana que marcará un poco las directrices a seguir. Igual que Alemania se desnazificó y en los juicios de Nuremberg fueron condenados a muerte los principales jerarcas nazis, Estados Unidos hará lo mismo con el alto mando militar de Japón, aunque mantendrá al emperador, que era considerado casi una figura sagrada en Japón. Para evitar una rebelión de la población mantendrá a Hirohito en el trono. Ahí tenéis el Enola Gay, el avión que lanzó la bomba, y que es tristemente famoso por ello, ¿no? Y bueno, con esto habríamos acabado esta exposición y más adelante os enviaré también unas diapositivas, un vídeo con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.